Démosle gracias a Dios porque me permite de nuevo estar con todos sus hermanos que cada día andan buscando la santidad. Hoy presentamos la vida de San Gabriel de la Dolorosa. A los 4 años quedó huérfano de madre. El papá, que era un excelente católico, se preocupó por darle una educación esmerada, mediante la cual logró ir dominando su carácter fuerte, que era muy propenso a estallar en arranques de ira y de mal genio. El joven era sumamente esmerado en vestirse a la última moda, y sus facciones elegantes y su fino trato, a la vez que su rebosante alegría y la gran agilidad para bailar, lo hacían el preferido de las muchachas en las fiestas. Su lectura favorita eran las novelas, pero le sucedía como a otro tiempo a San Ignacio, que al leer novelas en el momento sentía emoción y agrado, pero después se quedaba en el alma una profunda tristeza y un mortal hastío y abatimiento. Sus amigos lo llamaban el enamoradizo, pero los amores mundanos eran como un puñal forrado con miel, dulces por fuera y doloroso en el alma. Al terminar su bachillerato y cuando ya iba a empezar sus estudios universitarios, Dios le llamó a la conversión por medio de una grave enfermedad. Lleno de susto, prometió que si le curaba de aquel mal, se iría de religioso. Pero apenas estuvo bien de salud, olvidó su promesa y siguió gozando del mundo. Un año después, enferma mucho más gravemente. Una laringitis que trata de ahogarlo, que casi lo lleva al sepulcro. Lleno de fe, invoca la intercesión de un santo jesuita martirizado en las misiones y promete irse de religioso. Y al colocarse una reliquia de aquel mártir sobre su pecho, se queda dormido y cuando despierta está curado milagrosamente. Pero apenas se repone de su enfermedad, empieza otra vez el atractivo de las fiestas y de los enamoramientos, y olvida su promesa. Es verdad que pide ser admitido como jesuita y es aceptado, pero él cree que para su vida de hombre tan mundano, lo que está insistiendo es una continuidad rigurosa, y deja para más tarde el entrar a una congregación de religiosos. Estalla la peste del cólera en Italia. Miles y miles de personas van muriendo día a día, y el día menos pensado muere la hermana que él más quería. Considera que esto es un llamado muy serio de Dios para que se vaya de religioso. Habla con su padre, pero a este le parece que un joven muy amigo de las fiestas mundanas se va a aburrir demasiado en un convento y que la vocación no le va a durar quizá ni siquiera unos meses. Pero un día asiste a una procesión con la imagen de la Virgen Santísima. Nuestro joven siempre le había tomado una gran devoción a la Madre de Dios, y probablemente esa devoción fue lo que logró liberarlo de las trampas del mundo. Y en plena procesión levanta sus ojos hacia la imagen de la Virgen y ve que ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había sentido en su vida. Ante esto, ya no puede resistir, mas se va a donde su padre a rogarle que le deje irse de religioso. El buen hombre le pide, al parecer, al confesor de su hijo, y recibida la aprobación de este santo sacerdote, le concede el permiso de entrar a una comunidad bien rígida y rigurosa, los padres pasionistas. Al entrar religioso, se cambia de nombre. En adelante
se llamará Gabriel de la Dolorosa. Gabriel, que significa el que lleva el mensaje de Dios de la Dolorosa. Su devoción mariana más querida consiste en recordar los 7 dolores o penas que sufrió la Virgen María. Desde entonces será un hombre totalmente transformado. Gabriel había gozado siempre de muchas comunidades en la vida y le había dado gusto a sus sentidos, y ahora en una comunidad donde se ayuna, donde la alimentación es tosca y nada variada, los primeros meses sufre un verdadero martirio con este cambio tan brusco, pero nadie le oye jamás una queja ni lo ve triste o disgustado. Gabriel lo que hacía, lo hacía con todo el alma. En el mundo se había dedicado con todas sus fuerzas a las fiestas mundanas, pero ahora, entrado de religioso, se dedicó con todas sus fuerzas a su personalidad, a cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad. Los religiosos se quedaban admirados por su gran amabilidad, de la exactitud total con la que cumplía todo lo que se le mandaba y el fervor impresionante con el que cumplía sus prácticas de piedad. Su vida religiosa fue breve, apenas unos 6 años, pero en él se cumple lo que dice el libro de la sabiduría. Terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años. Su naturaleza protestaba porque la vida religiosa era austera y rígida, pero nadie se daba cuenta en lo exterior de las repugnantes, casi invencibles que su cuerpo sentía ante las autoridades y penitencias. Su director espiritual sí lo sabía muy bien. Al empezar los estudios en el seminario mayor, para prepararse al sacerdocio, leyó unas palabras que le sirvieron camino de lema para todos sus estudios, y fueron escritas por un sabio de su comunidad, San Vicente María Strambi. Son las siguientes: los que se preparan para ser predicadores o catequistas, piensen mientras estudian que una inmensa cantidad de pobres pecadores les suplica diciendo: por favor, prepárense bien para que logren llevarlos a nosotros a la eterna salvación. Este consejo tan provechoso lo incitó a dedicarse a sus estudios religiosos con todo el entusiasmo de su espíritu. Cuando ya Gabriel era bastante cerca de llegar al sacerdocio, le llega la terrible enfermedad de la tuberculosis. Tiene que recluirse en la enfermería y allí acepta con toda alegría y gran paciencia lo que Dios le ha permitido que suceda. De vómito de sangre en vómito de sangre, de ahogo en ahogo, vive todo un año repitiendo de vez en cuando lo que Jesús decía en el huerto de los olivos: Padre, si no es posible que pase de mí este cáliz de amargura, que se cumpla en mí tu santa voluntad. Pero había otra gran ayuda que lo llevaba de valor y de esperanza, y era su fervorosa devoción a María de Dios. Su libro mariano preferido era Las Glorias de María, escritas por San Alfonso, un libro que consuela mucho a los pecadores y débiles, y aunque lo leamos 10 veces, todas las veces nos parece nuevo e impresionante. La devoción a la Santísima Virgen lo llevó a Gabriel a grados de altísimo de santidad. El 27 de febrero de 1862, después de recibir los santos sacramentos y haber pedido perdón a todos por cualquier mal ejemplo que les hubiera oído dar, cruzó sus manos sobre el pecho y quedó como si estuviera plácidamente dormido. Su alma había volado a la eternidad a recibir de Dios el premio de sus buenas obras y sus sacrificios. Apenas iba a cumplir los 25 años. Poco después empezaron a comunicarse
a conseguirse milagros por su intercesión. Y en 1926, el sumo pontífice Don Carlos Santo lo nombró patrono de los jóvenes laicos que se dedican al apostolado. Esta ha sido la vida o biografía de San Gabriel de la Dolorosa. Ahora, hermanos, de todo lo que hemos escuchado, quiero decirles, exhortarles, cuáles son las enseñanzas que nos deja este santo para nosotros vivirlo todos los días en lo que podamos. Primero, la importancia de la oración. San Gabriel insistía en la oración como el pilar fundamental de la vida cristiana. Afirmaba que la oración nos permite unirnos a Dios, nos abre las puertas a la intimidad en Dios, permitiéndonos conocer su voluntad y recibir su gracia. 2. La práctica de la mortificación. San Gabriel defendía la mortificación como un sufrimiento para dominar las pasiones, crecer en humildad, reparar los pecados que cometemos. 3. La obediencia a la voluntad de Dios. San Gabriel consideraba la obediencia como una expresión de amor a Dios. Enseñaba que la obediencia nos lleva a acoger la voluntad de Dios. 4. La centralidad de la Eucaristía. San Gabriel tenía una profunda devoción a la Eucaristía. Afirmaba que la Eucaristía es fuente de vida. La Eucaristía nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, fortaleciendo nuestra alma y dándonos la gracia para vivir una vida cristiana. Culmen de la fe, la Eucaristía es el acto de adoración más sublime que podemos ofrecer a Dios. Sacramento de unidad, la Eucaristía nos une a Cristo y a nuestros hermanos en la fe, fortaleciendo la comunidad cristiana. 5. La imitación a María. San Gabriel veía en María un modelo perfecto de santidad. Enseñaba que la imitación de María nos lleva a la misericordia en la disposición a mostrar compasión y comprensión a los demás. En resumen, hermanos, las enseñanzas de San Gabriel de la Dolorosa nos invita a una vida en oración, mortificación, obediencia, amor a la Eucaristía, imitación a María, alegría y amor al prójimo. Su ejemplo nos inspira a buscar la santidad en la vida cotidiana, siguiendo el camino trazado por Cristo. Esto ha sido un gusto, un placer darles a conocer a este santo, que es majestuoso. Sigamos el ejemplo de Cristo y de estos santos, y verán, hermanos, cómo nuestra vida va a ir cambiando poco a poco. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendiciones para todos mis hermanos. Nos veremos otro día con otro santo.